Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 10 de cuarto trimestre del año 2013. El título de la lección es El día de expiación escatológico. La palabra escatológico tiene una connotación o un significado que tiene un significado, valga la redundancia, como histórico. Algunos de ustedes quizás saben o conocen de que las profecías son aplicables de tres maneras. Y en nuestra iglesia, como conocedores de la profecía, hemos seleccionado que la aplicación profética es historicista. En otras palabras, tiene un cumplimiento en la historia. Algunos le dan una connotación futurista. En otras palabras, significa que aún no se ha cumplido y que se va a cumplir. Otros le dan una aplicación preterista, diciendo que ya se cumplió y que ya no se va a volver a cumplir. Pero vuelvo a subrayar, nosotros como iglesia, la iglesia de Dios en esta tierra, y conocedores de la verdad presente en los aspectos, podemos decir, proféticos, nuestra posición es historicista, que significa que se cumple la historia y la profecía paralelamente, completa y cabal. Esta semana vamos a estudiar el día de expiación escatológico, que significa la historia en la profecía. Y vamos a descubrir temas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué es el ataque del cuerno pequeño? ¿Por qué ese ataque? Vamos a estar descubriendo y estudiando qué significa este asunto. Pero también vamos a aprender al estudiar hasta cuándo durará o duró el ataque del cuerno pequeño. ¿Tiene este un fin? ¿Vale la pena ponerle la atención al cuerno pequeño? Eso vamos a estar viendo. ¿Cuál es el fin de este cuerno pequeño? Eso vamos a estar entendiendo. Pero también vamos a comprender, al aprender, cuándo será la restauración del santuario. ¿Por qué se necesita la restauración del santuario? Ya se cumplió la restauración del santuario, ya fue expiado el santuario. Eso vamos a estar comprendiendo. Y para finalizar, vamos a disfrutar de esta lección al comprender cómo se cumplió la visión de Daniel 8 y 9. Lo que significan estos dos capítulos, vamos a estar estudiándolo esta semana. Descubramos qué nos manda nuestro Padre Celestial en la lección de esta semana con el tema que es el día de expiación escatológico. Recibamos esta bendición. Muy bien. El versículo clave a memorizar para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 8, el verso 14. Pero para poder entender lo que dice este versículo, usted tiene que entender por lo menos lo que dice el versículo 13 antes del versículo 14. Y vamos a leer los dos para comprender el versículo 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Esta fue la pregunta. Y ahora la respuesta, el versículo que nos ocupa en esta semana. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Hasta cuánto dice? Hasta 2300 tardes y mañanas. Recuerde, esto hace alusión a la creación. Dice tardes y mañanas, o sea, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, días. Cada tarde y cada mañana es un día. Eso está claro allí. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. En otras palabras, son 2300 días, pero son días proféticos. La lección de esta semana tiene podemos decir, un diagrama que abarca Daniel 7 y Daniel 8. Y allí está el simbolismo de las profecías en esta semana, en ese diagrama. Por ejemplo, en Daniel 7 vemos al león, que representa a Babilonia. Vemos también al oso, que representa a los medos y a los persas. Recuerdan que el oso estaba levantado más de un lado. Esto fue porque uno de esos reinos, o mejor dicho, Persia, tenía más
fuerza que los medos. Ahora, también vemos al leopardo. El leopardo, que en Daniel 8 es el macho cabrío, está representado por Grecia. Seguidamente vemos la cuarta bestia, que esta cuarta bestia es el cuerno pequeño de Daniel 8, ¿verdad? Que se levanta entre 10 cuernos y que derriba a 3, y la interpretación es Roma papal. Después de esto sigue lo que es el juicio del previo advenimiento, la purificación del santuario, 1844, Daniel 8, y la interpretación es el día de la expiación escatológico. Seguidamente tenemos en Daniel 7 lo que es la transferencia del reino a los santos. Recuerde, la Biblia dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será quebrantado jamás. Esto es a saber el reino de los santos, el reino del Señor, la transferencia del reino de los santos, que culminará con el advenimiento escatológico de Cristo, lo que es la segunda venida de Cristo y más allá. Esto es, en términos generales, lo que vamos a estudiar esta semana. Por favor, no tenga miedo a la profecía. Solo concéntrese, apague su celular, desconéctese de todo para poder concentrarse en este tema, poder comprender de manera sencilla, clara y simple lo que está ocurriendo en estos hechos, escatológicamente hablando. Para comprender el mejor mensaje del santuario, hay que estudiar este diagrama, y eso es lo que vamos a estar estudiando. Así es que comencemos y veamos qué nos dice la lección de esta semana en el día domingo, con el tema que es ataque del cuerno pequeño. Muy bien. La lección del día domingo es una lección que podemos decir puede darnos la referencia clara y precisa del por qué el ataque del cuerno pequeño. En Daniel capítulo 8 se demuestra, podemos en este capítulo ver claramente en los versículos del 9 al 14 qué es lo que está pasando. Dice que el cuerno pequeño creció al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, que se engrandeció y pisoteó las estrellas, a tal grado que se engrandeció contra el príncipe, oiga bien, contra el príncipe, hablando o haciendo referencia de Jesucristo, y que quitó el continuo sacrificio, y el lugar santo fue echado por tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, este poder, conocido como el cuerno pequeño, de donde él surge, dice que surge de la bestia terrible, que tenía 10 cuernos, y de estos 10 cuernos, de entre estos 10 cuernos, surgió el cuerno pequeño. Arrancó a 3, esto es que arrancó a las tribus arrianas, que eran, bueno, ya dije, tribus arrianas, que no estaban de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a sus políticas. Por eso él arrancó a 3 cuernos y él creció y se engrandeció, tanto así que pisoteó, dice, echó por tierra la verdad. Y entonces, ¿qué es lo que hizo él? Hizo quitar, oiga bien, quitó el continuo sacrificio. ¿Por qué quitó el continuo sacrificio? Bueno, lo hizo para suplantar, lo hizo para sustituir, lo hizo para quitar y para poner su propia filosofía. Por eso él vino a usurpar. El cuerno procura usurpar el rol del sumo sacerdote, ordena su propio ejército falsificado y quita el continuo, dado el contexto profético durante el tiempo del tiempo de la Roma papal. Dice, el ataque lo recibe el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. O sea, Cristo es el intercesor entre Dios y los hombres, pero ahora este poder usurpa, quita, suplanta ese intercesor y ahora dice, yo soy el que intercedo por ustedes. Este es el poder del cuerno pequeño. Dice que echó por tierra la verdad. El poder del cuerno usurpa las responsabilidades del sacerdote celestial e interrumpe la adoración continua de Dios sobre la tierra. Actúa como otro capitán de los ejércitos. En otras palabras, él sustituye, y esto es conocido como la Roma imperial. La Roma imperial surgió, ¿ya? Y persiguió a los medos, a los persas, quita y se pone él. Así que el cuerno quite, el continuo sacrificio, representa la introducción de las innovaciones papales como un sacerdocio mediador, el sacrificio de la misa, el confesionario y la adoración a María, por lo cual quitó con éxito el conocimiento del ministerio continuo de Cristo en el santuario celestial. Pero yo quisiera hacer referencia. Muchos de ustedes saben que hay gente que ataca a Roma papal, que la bestia y que el cuerno pequeño. Pero quiero leerles algo que es claro en la Biblia.
Versículo 12 de Daniel 8 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, no puede hacer nada si usted no se lo permite. El versículo 12 dice, a causa de la prevaricación le fue entregado. Oiga bien, Adán y Eva le entregaron el poder y la autoridad al diablo al ceder a ellos. Ellos ceder a la tentación. Asimismo, la bestia, el falso profeta, la Roma imperial o Roma papal, no pudo haber recibido esa autoridad si no le hubiera dado el cielo. ¿Por qué? Por causa de la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es cuando alguien de autoridad le cede su autoridad a alguien y de esta manera le da poder. En otras palabras, Roma imperial le dio el poder a Roma papal. Con carácter religioso y un sofisma engañoso, vino a usurpar el lugar que le correspondía solamente a Dios. Pero me encanta lo que dice versículo 14, y él dijo, alguien preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión? ¿Hasta cuándo? Y él dijo, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, va a haber un fin, y va a tener un fin, así como se levantaron estos reinos, tienen un fin. Y el ataque del cuerno pequeño, ustedes saben, cuando el general Berthier dice, tomó cautivo al Papa, se lo llevó cautivo y lo echó preso, y allí comenzó prácticamente, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como la caída y el juicio para la bestia. Así es que continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección del día lunes. ¿Hasta cuándo durará esta visión y esta usurpación de esta bestia terrible o de este cuerno conocido como Roma imperial y Roma papal? Continuemos con esta lección. Muy bien. La lección del día lunes es literalmente una pregunta desesperada, la cual dice, ¿hasta cuándo? La presunción del cuerno pequeño conduce al clamor del juicio o por el juicio. Cuando el carnero y el macho cabrillo llegaron a ser grandes y luego fueron quebrados o quebrantados por este poder del cuerno pequeño, el poder de este cuerno se exaltó a sí mismo. Y de este modo surge la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? Porque este cuerno pequeño dice que se engrandeció y creció hacia el sur, hacia la tierra gloriosa. Pero no solamente eso, sino que pisoteó e hizo todo cuanto quiso. Hizo quitar el continuo sacrificio. Recuerden, estamos estudiando la lección del santuario. Y quitar el continuo sacrificio era un simbolismo profundo. Quitar el continuo sacrificio era quitar todo. Recuerden, el santuario era el centro principal de todo el pueblo de Israel. Era el simbolismo de Dios y su presencia. Así que quitar el continuo sacrificio significaba real y literalmente quitar a Dios mismo. Pero no solamente hizo esto, sino que sustituyó el continuo sacrificio por un servicio pagano. Esto es conocido como la Roma pagana. Así es que dice la Escritura, la pregunta ¿hasta cuándo? Siempre pide una situación presente que cambie. En otras palabras, esta pregunta ¿hasta cuándo va a durar esto? Que se acabe ya. Esa es literalmente la pregunta. Es un lamento sobre la continua angustia, es un ruego por cambios y un llamado a los juicios divinos. Tal pregunta expresa la expectativa de que Dios finalmente triunfe. O sea, esta pregunta ¿hasta cuándo? Está diciendo, mire, ya no soportamos más, la situación es terrible. ¿Hasta cuándo va a durar esta visión? Es el clamor del que preguntó al que hablaba. Dice, la restauración del daño hecho por el cuerno está llegando, comenzando con un periodo de 2300 tardes y mañanas. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio pisoteado? Dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Esto es a saber Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Algunos aseguran que cuando fue quitado el continuo sacrificio, se hizo un tipo de sacrificios paganos, que eran hasta con animales inmundos, de acuerdo a la historia. Esto es algo que ya pasó. Dicen que fue algo tan terrible que fue asolado todo eso. Entonces por eso la pregunta queda en pie. ¿Hasta cuándo?
hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Hasta cuándo terminará? Bueno, hasta que regrese el Señor y nos libre, va a acabar con todo este mundo lleno de maldad y de pecado. Aunque Dios está ahora en acción, como lo prometió en Daniel 8:14, queremos que termine el reinado de maldad aquí y que Él regrese en gloria como Él lo ha prometido, que regrese otra vez. ¿Hasta cuándo va a durar tanta maldad? El pecado, ¿hasta dónde va a abundar? Bueno, hasta que el Señor ponga fin. Y así como dice, hasta 2300 tardes y mañanas, hasta 2300 días, y el santuario será purificado. Esa es la respuesta a la pregunta de este día. ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es restauración del santo. Muy bien. La lección del día martes es una lección que nos hace una invitación a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver en esta vida. Y esto es a saber la restauración del santuario. La restauración del santuario es la vindicación, es la liberación, es prácticamente la purificación del santuario. Esto es a saber del santuario de Dios. En Daniel 8:14, allí presenta qué es lo que está sucediendo con las tardes y mañanas. Y es claro que dice hasta 2300 tardes y luego el santuario será restaurado o purificado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, de acuerdo a la profecía, dice que Dios le dio proféticamente hasta 2300 tardes y mañanas. Las tardes y mañanas tienen referencia, como dije hace rato, a lo que es la creación, tardes y mañana, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando la Biblia dice 2300 tardes y mañana, está refiriéndose a 2300 días o años. Así es que estos 2300 días o años, más adelante vamos a ver cuando dice, sabe pues y entiende, que desde la salida de restaurar a Jerusalén, lo cual se dio en el año 457, hasta el Mesías príncipe habrá, dice, 70 semanas. Pero estas 70 semanas están cortadas, están determinadas de los 2300 días, tardes o mañanas. Y dice, y después el santuario será purificado. Dice, desde la salida de la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 70 semanas. Y entonces será ungido el Mesías. Jesucristo fue ungido prácticamente en el año 27 de nuestra era, en otras palabras, después de Cristo, como se conoce. Y ahí fue que se cumplió las 69 semanas. Después, por una semana más, dice la Biblia, confirmará el pacto con muchos. Esto es a saber, ¿verdad?, el ministerio de Cristo hasta la muerte de Esteban, que esto, si no mal recuerdo, fue en el año 31. Así es que dice, y el santuario será restaurado, el santuario será purificado, el santuario será vindicado, el santuario será santificado. ¿Qué es lo que está diciendo? Leo literalmente. De este modo la restauración del santo o del santuario en Daniel 8:14 abarca la solución de todos los problemas mencionados anteriormente en la pregunta. No solo será juicio contra el poder del cuerno pequeño, sino también el santuario será purificado y el pueblo de Dios y el santuario de Dios llegará a la condición correcta. Esto tiene un paralelo en lo que sucede en el día de la expiación. Cuando Cristo murió, realmente su sangre vino a expiar, su sangre vino a purificar, su sangre vino a santificar, su sangre vino a vindicar y a limpiar los pecados del pueblo. Dios está al control, Dios no tiene prisa, Dios no tiene demora, Él nunca llega tarde. El santuario será purificado y eso se cumplió. Sabe pues que desde la salida de restaurar a Jerusalén en el año 457 hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas o 69 semanas y después confirmará por una semana más, confirmará el pacto con muchos y entonces el santuario o el santo será restaurado. Sigamos con la lección de esta semana
descubramos qué nos dice la lección del día miércoles con su tema que es el día de expiación en Daniel capítulo 8. Muy bien, la lección del día miércoles es una lección que nos lleva a entender claramente lo que es el día de expiación que se encuentra en el libro de Daniel en el capítulo 8. Ciertamente en este libro profético podemos entender claramente qué es lo que está pasando de manera profética, qué es lo que está realizando o haciendo ese cuerno pequeño del que tanto habla Daniel 8, 14 y lo que es el asunto profético, cómo él olla con los pies, crece, abusa y hasta hace blasfemias contra Dios. El blanco del ataque del cuerno pequeño es en contra del santuario de Dios y de su pueblo. Recuerden, él viene a usurpar, él viene a sustituir, él viene a tratar de ponerse adelante. Es un anticristo. El santuario, dice Daniel capítulo 8, será restaurado. En otras palabras, sería un día de expiación. Era un Yom Kippur. Por eso, en este día podemos encontrar en el versículo 19, para que usted tenga claro, dice, Daniel cayó, dice, como dormido, cayó como muerto, cayó abatido al tratar de entender la revelación. Entonces le fue enviado literalmente un ángel para que él entendiese la visión, versículo 17. Y en el versículo 18 le dice, miraba, él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Este es a saber el ángel hablándole a Daniel. Y él, y dijo, he aquí que yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Recuerda la estatua de Daniel, capítulo 2, que era de oro, ¿verdad? Era de bronce, era de plata, era de hierro y de hierro con barro cocido. Eso es los dedos de los pies, el día del tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes, oiga bien, el carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Versículo 20, versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Esto está bien claro, está bien clarito como el agua. Y entonces, versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará hasta arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Este es lo que esta bestia terrible iría a hacer. Así es que él estaría tratando de destruir el santuario, el continuo sacrificio, la intercesión del verdadero intercesor. Él quería sustituirlo, era un usurpador. Así es que el santo es restaurado a su lugar debido, recuerda el día de la expiación, cuando el santo es purificado de rebelión. El uso específico de las imágenes del carnero, del macho cabrío, también alude al día de la expiación, como también lo indica la expresión macho cabrío. ¿Recuerdan? El macho cabrío dice por Jehová y el macho cabrío por Azazel. Esto es haciendo alusión al día de la expiación, que también designa las dos cabras que se usaban el día de la expiación o el día de Yom Kippur. Así es que el usar el macho cabrío, el usar el carnero, era para el día de expiación. Nosotros tenemos un Dios justo. El deseo de Él es restaurar ese continuo sacrificio. Ya no necesitamos que alguien interceda por nosotros como el sumo sacerdote. Hoy tenemos un sumo sacerdote allí en los cielos que traspasó los cielos, traspasó el velo que nos hacía una barrera entre Dios y nosotros. Ahora Él intercede por mí, Él intercede por ti, Él está haciendo por ti expiación, Él está haciendo por mí expiación. Dios es un Dios justo. Daniel 8 se sigue cumpliendo. Leo literalmente, como Dios demostró en el día de expiación que Él es justo en su trato y juicio, perdonando a los leales y condenando a los desleales rebeldes. Así el día de expiación escatológico verificará que Dios es justo cuando salva y cuando castiga. ¿Qué se dé el día de la expiación? Si tu nombre ya está registrado en el libro de la vida, si tú le has entregado tu caso a tu abogado, a tu juez, que venga el día de la expiación. Aquí estamos hablando de la expiación escatológica. Históricamente, en los días de esos reyes, en los días de esas 4 bestias, de la bestia terrible que tiene 10 cuernos,
derriba a 3 y surge a 1, el cuerno pequeño, que ataca al santuario, que ataca al pueblo de Dios. Dios hace juicio. Por eso el Papa fue llevado prisionero por el general Berthier. ¿Por qué? Porque Dios le hizo juicio. Y Dios hará juicio. Él es justo, Él es bueno, Él es santo. Y Él restaurará el santuario para que tú y yo seamos salvos. Continuemos con la lección del día jueves. Descubramos qué nos dice la lección en este día con el tema que es Daniel 8 y Daniel 9. Muy bien, la lección del día jueves incluye 2 capítulos muy importantes dentro de la profecía. Esto es a saber Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 8 se presenta claramente lo que es el carnero y el macho cabrillo, 2 animalitos que representan profundamente el día de la expiación. Pero también hemos entendido que esto representa, el carnero representa a los medos y los persas, y el macho cabrío representa a Grecia. Cuando la longitud de la visión se da en 2300 tardes y mañanas, deberíamos comprenderla como que cubre un periodo desde el tiempo de los medos y los persas hasta el tiempo del fin. El texto enfatiza repetidamente que la visión corresponde al tiempo del fin. Y para poder entender la profecía hay 2 llaves. Estas llaves son Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6, donde Dios le dice a Ezequiel, le dice, bueno, día por año te lo he dado. O sea, cada día es un año y cada año es un día, hablando proféticamente. La otra llave se encuentra para abrir la profecía en Números 14, versículos 34, donde también se hace referencia de que es un día por año por día es la profecía. Así que cuando dice 2300 tardes y mañana, significa tarde y mañana un día, y un día es un año. Así que quede claro eso, es día por año. Daniel no pudo entender la profecía de acuerdo a Daniel capítulo 9. Dios le reveló la profecía, pero él no entendió. Entonces, un tiempo después, o varios años más tarde, el mismo ángel Gabriel se apareció a Daniel para darle un mensaje con el fin de que pudiera entender la visión. Y esto se encuentra en Daniel capítulo 9, el versículo 24 hasta el 27, y puede leerlo todo el capítulo. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Oiga bien, el propósito es ungir al santo de los santos. Sigamos leyendo, versículo 25. Sabe pues, oiga bien, le está revelando el ángel, sabe pues y entienda y sepa usted también, que después de la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Esto fue cuando el rey Artajerjes dio el decreto para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Esto fue en el año 457. Él dio el decreto y se cumplió, ese decreto se cumplió. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque hubieron otros 2 decretos, otros 3 decretos, podríamos decir, pero no se cumplieron. Pero el decreto de Artajerjes sí se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? En el año 457 antes de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 25. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Oiga bien, se matará el Mesías. No por sí. Y el pueblo de su príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué pasó? Bueno, Cristo vino a su pueblo, el santuario de Dios. Dios mismo vino a habitar, a tabernacular entre su pueblo. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como ellos rechazaron a Jesús, entonces ellos decretaron condenación para con ellos. Era día de expiación. Cuando Cristo vino, recuerda que era un sábado de sábados, era un día de expiación, y como ellos rechazaron ese día de expiación, rechazaron ese sacrificio, entonces fueron condenados. Y después recuerde que Jerusalén fue sitiada,
fue destruida y aún el templo fue destruido. Todo fue destruido. ¿Por qué? Por haber rechazado al Mesías príncipe. Así es que a Daniel se le dio la revelación. Las 70 semanas componen una parte del periodo más largo, 2300 años. Así la profecía de las 70 semanas es cortada de la profecía más grande de 2300 días para Daniel, capítulo 8, versículo 14. Aquí se cumplió Daniel 8 y Daniel 9. Las promesas de Dios son sí en el amén. Si usted no se agarra de sus promesas, seguro le viene perdición. Si yo no me apropio de sus promesas, entonces yo también puedo perderme. Dios es justo para perdonar y salvar. Cristo vino a salvarlos, pero ellos lo rechazaron. Él estableció el día de la expiación escatológico. Era un juicio que venía a ellos, pero ellos no entendieron y rechazaron al Mesías príncipe. Dios salvará a sus hijos que claman a Él día y noche. ¿Clamas tú de día y de noche por las abominaciones que se cumplen entre el pueblo de Dios? ¿O los estás señalando como Satanás? ¿Estás condenándolo como Satanás? Debes de estar orando y clamando a Dios para que sea sellado en la frente con el sello del Dios vivo. Dios salvará a sus hijos que claman a Él día y de noche. Él no dará por inocente al culpable, mas se deleita en misericordia. Esta fue la lección del día jueves, Daniel 8 y Daniel 9. Concluyamos con la lección de esta semana. Terminemos con esta bendición al estudiar la conclusión de esta lección. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección en asuntos proféticos hemos tenido durante toda esta semana! La lección, el día de expiación escatológico, nos ha mostrado cómo, descorriendo el velo profético, podemos ver de manera futura lo que está desde el principio. Cuando usted entiende que el final tiene un toque maravilloso de Dios, se da cuenta que todo es para salvación. Y aunque el cuerno pequeño, la bestia, hace cosas terribles, él es o representa al hijo de iniquidad, al hijo de pecado, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso es la espada aguda que penetra y parte para salvar o para condenar. Esta lección ha sido una lección poderosa. Aunque aparentemente es complicada, difícil, y lo es, realmente es una lección de grande bendición. Comprender las 2300 tardes y mañana nos ayudará a saber dónde estamos parados. Esta iglesia es una iglesia que ha sido levantada proféticamente y no hay otra iglesia. No tenga miedo a manada pequeña de algunos que andan por ahí diciendo que nosotros no somos la iglesia de Dios. Nosotros somos, hemos sido y seremos el pueblo de Dios, el pueblo del libro. Si acaso usted no usa su Biblia, ese es problema suyo. Dios le ha dado la Biblia para estudiar, meditar en ella y comprender el plan de salvación. Leo literalmente. El libro de Esdras informa de 3 decretos que se refieren a Jerusalén y el templo, pero solo el tercero, informado en Esdras capítulo 7, versículo 12 al 26, es el más efectivo. El rey persa Artajerjes emitió el decreto en el año 457 a.C. e involucró tanto la reconstrucción del templo como la reedificación de Jerusalén como un centro político y administrativo. Así es que el decreto hecho por Artajerjes es el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas en las cuales están aquí en la lección. Hay un gráfico aquí el día viernes. Comenzó en el año 457, se extendió hasta el año 27 de Cristo, cuando Jesús fue ungido, el Mesías fue ungido, y después por 3 años y medio, hasta el año 31, donde Cristo fue crucificado. Allí confirmó el pacto con muchos, pero después por 3 años y medio, hasta el año 34, donde Esteban fue apedreado, el evangelio ahora sí fue hasta los gentiles. Y este periodo profético se extendió hasta 1844, como muchos de ustedes entienden y saben que se extiende la profecía. Esta lección ha sido una lección poderosa. A mí me ha encantado. El día de expiación escatológico, o sea, el día de expiación histórico, que culminó con el sábado de sábado, cuando Cristo fue muerto
el velo del templo se rasgó porque ya no había más intercesión. Ahora usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Qué nos enseñó esta lección? Bueno, nos enseñó 5 conceptos que a mi juicio han sido de bendición y salvación para todos aquellos de ustedes que lo han leído y estudiado, tal vez conmigo o de manera personal. Por ejemplo, el ataque del cuerno pequeño. El ataque del cuerno pequeño estaba dirigido al santuario y a los santos. La pregunta fue, el tema número 2, ¿hasta cuándo durará la visión? Bueno, hasta que el santuario sea purificado. ¿Y cuándo fue purificado el santuario? Ustedes ya lo saben. Hemos hablado del día de la expiación. Y esto tiene que ver con Daniel 8, donde dice que la restauración del santuario, los medos, los persas, el macho cabrillo, representa a los medos y los persas. Y ese era el santuario purificado de alguna manera, escatológicamente o históricamente. Recuerden, hay 3 versiones, preterista, futurista e historista, que es la que estamos nosotros llevando a cabo. Y el tema número 4, el día de expiación, Daniel capítulo 8. El día de la expiación significa el día que Cristo vino a los suyos lo rechazaron, por lo tanto el pueblo de Dios se condenó a sí mismo y después Jerusalén fue sitiada, derribada y saqueada. ¿Por qué? Por haber rechazado a Cristo. Nunca rechace a Cristo. Él es su Salvador, Él es mi Salvador, y rechazarlo es tener una expectación de fuego y condenación en el futuro. Por lo tanto, aprópiese del Mesías príncipe. ¿Qué diremos del capítulo, o mejor dicho, del tema número 5? Día de expiación en Daniel 8 y 9. Daniel no entendía la visión del macho cabrero, del macho cabrillo y del carnero. Entonces un ángel vino y le dijo, mira, sabe pues y entiende que desde la salida del decreto para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas, y le explica y le descorre el velo de la profecía, y así Daniel comprende el panorama profético de salvación y de bendición. Esta fue la lección número 10. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 11 con el tema que es nuestro mensaje profético. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García, y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y por favor recuerde, si le gustó la lección, coméntela, suscríbase y compártala con sus hermanos y con nuestros amigos. Que Dios le bendiga y lo espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Que Dios le bendiga y hasta la próxima semana. Haz también un arca de madera de acacia de 1 metro y 10 centímetros de largo, por 66 centímetros de ancho, por 66 de alto. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Estas varas nunca deberán quitarse de los anillos, deben dejarse allí permanentemente. Cuando se termine el arca, pondrás dentro de ella las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. Su longitud será de 1 metro y 10 centímetros de largo por 66 de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Colocarás a un querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él. Y los querubines tendrán sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré.
Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel.